cálculos del lambda máxima en compuestos aromáticos. Esta será la última parte que revisemos de los cálculos teóricos para este valor de lambda máxima. Y bueno, en este sentido vamos a considerar a los compuestos de tipo aromático. Entonces, este sería nuestro anillo base, que sería el cromóforo, aunado en este caso con el grupo carbonilo que tenemos en esta posición, y dependiendo de a qué esté unido ese grupo carbonilo, pues tendremos diferentes absorciones para el sistema base. Entonces, si tenemos una cetona, la metilcetona, hablaremos de 246. Para el caso del aldehído, el benzaldehído, tendríamos 250 nanómetros. Aquí en una función éster sería 230 nanómetros. Y finalmente, cuando en esta G lo que tenemos sustituido es un OH o un grupo carboxilo como tal, la absorción será de 230 nanómetros como el valor base que vamos a tomar. Y algo importante es que la parte complementaria de la estructura del compuesto contribuye en función a la posición de los sustituyentes. Si, por ejemplo, aquí tenemos una cetona como sustituyente, si tenemos, en función a la posición de la cetona, vamos a manejar la posición de los sustituyentes. Tendríamos entonces la posición orto, dos posiciones meta y una posición par. Y entonces aquí es donde vamos a considerar este recuadro. Los valores base ya los tenemos aquí. Y aquí nada más la diferencia sería cuál es el valor en contribución de cada sustituyente en función de la posición que ocupa. Entonces, si tuviéramos un grupo alquilo, la contribución sería en orto 3, en meta 3 y en la posición para un valor de 10 nanómetros más. Si tenemos un alcohol o un éter, entonces tenemos 7 y 7 para la posición orto meta y para la posición para 78. En el caso de tener un alcóxido, serían 11, 20 en meta y 78 en para. Aquí es muy importante que consideren que en el momento en que tenemos grupos electrodonadores, o grupos que puedan hablar de introducir resonancia o efecto inductivo, esto obviamente tiene un impacto importante y será más eficiente o más efectivo, por ejemplo, en la posición para, porque en la posición orto tendremos cierto impedimento estérico que evita la coplanaridad en el sistema y por lo tanto una resonancia adecuada, una transición apropiada. En meta la afectación no es tan drástica en ese sentido, es decir, aquí no se pierde tanto la coplanaridad y entonces la transición se facilita y obviamente cuando esto está en para, pues no tenemos ningún impedimento estérico, la coplanaridad se mantiene. Y por ende, esta contribución es mucho más notoria cuando tenemos el sustituyente en posición par. Y eso lo podemos ver en la tabla que tenemos de este lado. Entonces, esto sería la base que vamos a considerar, que tanto contribuye cada uno de los sustituyentes en función de la posición en la que se encuentra cada uno de ellos. Entonces, aquí lo importante son las asignaciones con respecto al grupo que estamos considerando para la contribución principal y asignar las demás, la situación de los demás grupos para poder sumar el que tanto afectan estos sustituyentes sobre el valor base. Bien, vamos a hacer ejercicios al respecto. Entonces, nos vamos aquí a este ejercicio y pues vamos a hacer estructuras simples. Entonces vamos a tomar esta como la estructura en el ejemplo. Nuestra estructura base pues sería el anillo aromático, que en este caso está unido a una cetona, ¿okay? Y a su vez tengo un sustituyente en esta posición. Bien, con respecto al grupo que es nuestra referencia, entonces nos olvidamos un tanto de esto y la posición orto será la adyacente a el grupo que me está definiendo la absorción base. Entonces, estas serán las posiciones orto, estas son la meta y estas serían la para en función a dónde está localizado el grupo carbonilo. Entonces, vamos primero a considerar la base de la determinación. Entonces, para este caso tendríamos, si nos acordamos un poquito de los valores que teníamos en la tabla, entonces tendríamos un valor base de 246 nanómetros, que es lo que tiene el valor para una acetona conjugada con el anillo. Después hablaríamos de considerar los sustituyentes, en este caso un grupo éter en posición para.
Y en ese caso, la contribución, si nos vamos un poquito a la tabla, me voy a regresar. Entonces, aquí tendríamos el caso del OR, lo tenemos en posición, me olvidé, lo tenemos en posición para, entonces buscamos la posición para y es una contribución de 25 nanómetros. Bien, vamos a entonces considerar, regresar al ejemplo. Entonces tendríamos aquí que tenemos un sustituyente en posición para. Entonces aquí tenemos un metoxilo en posición para. Y eso tendría una contribución de 25 nanómetros. Vamos a ver qué otro sustituyente tenemos. Y bueno, pues obviamente aquí este es el sustituyente en el anillo en posición para. Y si me voy acá, el residuo que complementa esta estructura es un residuo anular que se tiene en posición orto. Si me voy a la tabla de nuevo, entonces ya no me voy a regresar tanto, nada más es que veamos cuál es la contribución. Entonces los residuos van a contribuir con 3 y 10 dependiendo de la posición. En este caso en orto, la contribución es de 3. Entonces lo regresamos y en orto, entonces en orto tendremos un residuo anular, y esto contribuye en 3 nanómetros. Por lo tanto, la sumatoria de esto me daría 274 nanómetros. Bien, entonces ahí estaría, este es el total de la absorción para determinar, para definir la lambda máxima para este compuesto. Bien, vamos a trabajar ahora este otro ejemplo. Y entonces igualmente vamos a manejar aquí el sistema base. El sistema base nuevamente, déjame tomar el puntero, sería el anillo más la cetona que está en esta posición. Entonces este es mi grupo de referencia. Estos serían las posiciones orto, meta y para. Entonces vamos a continuar con esto. Entonces la asignación base sería de 246, que sería para el sistema con una cetona. Entonces son 246 nanómetros. Y vamos a sumar. Tenemos un metoxilo en posición meta. Entonces es un OCH3. Y eso contribuye en meta a 7 nanómetros. Espero que tengan fuera sus tablas y ya pueden tener esto para no estarme regresando tanto. Y en para, igualmente tengo el mismo grupo, pero ahora la contribución es diferente, serían 25 nanómetros. Y finalmente tenemos esto que está aquí, que es una contribución anular. Entonces, en orto tenemos un residuo anular que contribuye a 3 o con 3 nanómetros. Bien, eso sería todo lo que tenemos. Y entonces sería el total, serían 281 nanómetros. Espero que no me haya equivocado, 713. Okay. Entonces ahí estarían 281 nanómetros, que es el total de lambda para este compuesto. Bien, vamos ahora con el siguiente ejemplo. Entonces aquí tendríamos nuestro sistema base, que sería el anillo junto con el carbonilo y los sustituyentes. Entonces, esta es mi referencia. Estos serían los dos grupos en orto. Aquí estarían los dos grupos en meta y esta sería la posición para con respecto, repito, a este grupo. Entonces, igualmente tenemos un sistema base de 246 nanómetros. Y vamos a ver las contribuciones que tienen los demás sustituyentes. Entonces tendríamos en posición meta. Entonces en meta tenemos un cloro. Y esto me da una contribución de 10 nanómetros. Bueno, voy a regresarme para que lo puedan ver. Entonces en meta, la contribución, es de 0 nanómetros. Entonces el cloro son 0 nanómetros en esa posición. Después tendríamos en posición orto un grupo H. Me regreso de nuevo. Entonces el OH contribuye en orto con 7 nanómetros. Entonces
serían orto 7 nanómetros. Bien, y tenemos un residuo anular, entonces en orto tengo un residuo anular. Y bueno, lo revisamos hace un momento, pero me regreso. Entonces el grupo alquilo en posición orto contribuye con 3 nanómetros. Entonces serían 3 nanómetros. Bien, esto me daría un total de 256 nanómetros. Bien, ahí estarían los ejemplos y bueno, vamos a una última parte de ejemplos. Bueno, muy rápido esto. Tendríamos base en este compuesto. La base es la acetona junto con el anillo. Y tenemos la posición, aquí es muy fácil porque no está tan complicado. Esa sería la posición orto, estas son las posiciones meta y finalmente aquí tengo la posición para. Lo voy a hacer para todos los compuestos para no regresarme. Entonces sería orto, meta, para. Me voy aquí, sería la posición orto. Esta es la posición meta y aquí está para. Y finalmente aquí estaría orto, sería orto, meta y para. Listo. Vamos ahora con la base para cada uno de estos. Entonces, si tengo el cloro y tengo una acetona, entonces la base son 246 nanómetros. Después tengo el cloro en posición para. Entonces hace un momento veíamos que no contribuía si estaba en orto y en meta, pero en para va a contribuir con 10 nanómetros. Entonces en cloro serían 10 nanómetros más. No tenemos residuos, por lo tanto esto me daría un total de 256 nanómetros. Bien, vamos ahora con la siguiente. Igualmente tenemos una acetona. La base sería de 246. Después tendríamos un hidroxilo en posición meta. Meta tengo un OH. Y esto contribuye con 7 nanómetros. Y en posición para, el mismo grupo, serían 25 nanómetros. Y bueno, pues con eso vamos a ver qué tanto tenemos. Ya no hay más sustituyentes en la molécula, por lo tanto, vamos ahora a calcular el total. Y esto me da un total de 278 nanómetros. Bien, vamos ahora con el penúltimo. Y tenemos igualmente una acetona, que sería la unión del anillo con el carbonilo. Entonces eso me da una base de 246 nanómetros. Tengo un residuo en orto y tengo un sustituyente en meta. Entonces en meta el bromo contribuye con, vamos a regresarnos un poquito para que lo vean. Entonces aquí tenemos al bromo y lo tengo en meta, que son 2 nanómetros. Espero que lo vean bien. Entonces me regreso. En beta son 2 nanómetros. Y tenemos un residuo en orto. Entonces un residuo anular. Y bueno, entonces aquí tendríamos, vamos a regresarnos a la tabla. Entonces en orto el residuo anular de un alquilo son 3 nanómetros. Entonces en residuo serían 3 nanómetros. Y bueno, esto sería todo. Y bueno, esto me daría un total de 251 nanómetros. Bien, vamos con el último ejercicio y ahora la variante X, que tengo un grupo carboxilo. Aquí la base serían de 230 nanómetros. Tenemos un bromo en posición para. La contribución de este grupo en esa posición son 15 nanómetros.
Y bueno, no tengo nada más que sumar, por lo tanto esto me da un total de 245 nanómetros. Bien, entonces ahí está ya el ejercicio completo. Espero que sea suficiente para que ustedes puedan resolver los ejercicios de la última parte. Que estén muy bien, nos vemos, adiós.